traigo un texto preparado que se titula Pueblos indígenas en la mira del narcotráfico y la contrainsurgencia. La territorialidad, los recursos naturales, la integridad física y cultural, sus formas de organización colectiva de los pueblos indígenas en América Latina y en México en particular, son sitiados sistemática y permanentemente por las corporaciones del capitalismo neoliberal, dentro de las cuales incluyo al narcotráfico, y por las estrategias contrainsurgentes del imperialismo estadounidense. En este trabajo analizaré estas dos amenazas que se ciernen sobre el mundo indígena. El narcotráfico. Ante el desempleo generalizado en el mundo rural, la debacle del campo provocado en parte por los tratados de libre comercio que benefician a Estados Unidos y condenan a la miseria y al éxodo a los campesinos, muchas comunidades son penetradas por el crimen organizado para forzarlas o inducirlas al cultivo de la amapola o la marihuana en sus tierras, y jóvenes indígenas son reclutados para el transporte de la mercancía por las redes de los cárteles. Paralelamente, con el pretexto del combate contra el narcotráfico, extensas zonas indígenas son víctimas de operativos del ejército en un proceso creciente de militarización, teniendo lugar todo tipo de abusos y violentando sus derechos humanos y los que les corresponden como pueblos originarios. A esto se suman las labores contrainsurgentes de las Fuerzas Armadas en territorios indígenas que acarrean actividades lesivas para los pueblos de dos actores armados más, grupos paramilitares y guerrilleros. Colombia es un caso ilustrativo de esta situación en la que los indígenas se encuentran entre tres fuegos: militares, narcoparamilitares y guerrilleros. La etnia Nasa, en el norte del departamento del Cauca, por ejemplo, se ha visto forzada a poner en práctica una ordenanza para que su guardia indígena, armada solo con sus bastones adornados con colores vivos para ser vistos a larga distancia, expulse a los narcotraficantes de su territorio, dentro del cual operan las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, organización con la cual también han negociado los NASA el cese del reclutamiento de sus jóvenes. En otros territorios colombianos se han dado desplazamiento de miles de indígenas huyendo del enfrentamiento entre el ejército y narcoparamilitares con guerrillas de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional. En el caso de México han sido denunciados grupos del narco operando en zonas indígenas, con mayor frecuencia en Michoacán, Jalisco, Sonora, Guerrero, Durango, Chihuahua, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, y en las cárceles de estos estados se registran centenares de presos indígenas acusados por delitos contra la salud. Incluso se ha externado especial preocupación por índices de drogadicción creciente entre los propios pueblos, como en el caso de los rarámuris en Chihuahua. Se calcula que alrededor de 50,000 indígenas han sido víctimas de las redes del narco en al menos 60 comunidades del país. Así, se criminaliza a los pueblos indios, y en muchas regiones de nuestros países la lucha contra el narcotráfico encumbre una gran variedad de extorsiones e injusticias adicionales a las que secularmente han sufrido los indígenas por parte de autoridades militares, policiales y judiciales. En Centroamérica tenemos que en poblados mayas del oriente y occidente de Guatemala, mafias mexicanas han instalado a sangre y fuego sus estructuras delictivas y controlan el transporte hacia México y Estados Unidos. En Puerto Lempira, Honduras, hay hostigamiento del narco hacia los indígenas misquitos. En Nicaragua, Daniel Ortega declaró que las redes del narcotráfico han penetrado las comunidades misquitas de la costa caribe, así como las urbes multiétnicas de Bilwi y Bluefield, datos que pudimos corroborar en el terreno con testimonios de los costeños. En el área fronteriza entre Panamá y Colombia, conocida como Tapón de Darién, el narco despliega una red terrestre y marítima que se extiende por Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, para sus destinos finales en México y Estados Unidos. También la ONU expresó su preocupación por la situación de los pueblos indígenas transfronterizos, víctimas de la militarización y el tráfico de drogas en las regiones limítrofes entre Bolivia, Ecuador y Perú. En este último país se denunció que
que colonos procedentes de la región andina de Ayacucho invaden territorio indígena en la selva central para cultivar coca. En Bolivia, el chamán que entregó el bastón de mando a Evo Morales en el 2006 se encuentra en prisión acusado de narcotráfico. Como las corporaciones capitalistas madereras, mineras, turísticas, buscan apoderarse de los recursos acuíferos de los pueblos indígenas, lo que está en el centro del problema del narcotráfico es el esfuerzo por despojarlos de su territorialidad, que constituye el fundamento material de la reproducción de los pueblos y el espacio estratégico de sus luchas. La finalidad del crimen organizado es expropiar a los indígenas de sus tierras, recursos, fuerza de trabajo, y a través de la criminalización que esto conlleva, facilitar las actividades del ejército en sus tareas represivas y contrainsurgentes, con el auxilio de los grupos paramilitares que con frecuencia operan como el brazo clandestino de las Fuerzas Armadas para las tareas de la guerra sucia. Desde luego que ello representa una problemática sumamente compleja, que en los hechos significa un conflicto permanente por la tierra mercancía y también por los recursos naturales, estratégicos y patrimonios culturales tangibles e intangibles de los pueblos indígenas, todos ellos considerados mercancías. La militarización con fines de lucha contra el narcotráfico no trae de ninguna manera una disminución de las actividades delictivas, como lo prueba el caso de extensas zonas de la República Mexicana bajo virtual ocupación militar. En el plano mundial, el caso de Afganistán es ilustrativo, ya que con la ocupación neocolonial de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y sus aliados, se intensifica a más del doble la siembra y el trasiego de drogas. El colega canadiense Michael Chudovsky, en su trabajo ¿Quién se beneficia del comercio del opio afgano?, afirma, y cito: en la trastienda de las drogas existen servicios de espionaje estadounidenses, empresas importantes e intereses financieros, y desde este punto de vista el control geopolítico y militar de la ruta de las drogas es tan estratégico como el de los oleoductos. El grueso de los beneficios asociados al comercio mundial de las drogas no se los apropian los grupos terroristas y los señores de la guerra. Resulta una amarga ironía que la presencia militar estadounidense ha servido para restablecer en lugar de erradicar el tráfico de drogas. En otras palabras, las agencias de inteligencia, las grandes empresas, los traficantes de drogas y el crimen organizado compiten por el control estratégico de las rutas de la heroína. Una gran parte de los multimillonarios beneficios de las drogas están depositados en el sistema bancario occidental. La mayoría de los grandes bancos internacionales y sus filiales en los paraísos fiscales extranjeros blanquean enormes cantidades de narcodólares. Acaba la cita. Desde hace varias décadas y en reiteradas ocasiones han sido denunciados los operativos de la Agencia Central de Inteligencia y otros organismos de inteligencia occidentales en el trasiego de drogas con la finalidad de financiar sus gastos militares en Centroamérica, Vietnam y ahora en Afganistán. Recordemos la forma como la CIA cubrió sus gastos ocasionados por la contra nicaragüense a través del trasiego de droga en sus aviones sin supervisión alguna. El periodista Michael Gallant Smith sostiene acertadamente que el régimen de Estados Unidos aprovecha el narcotráfico para afianzar su dominio en el continente americano, en especial en América Latina. El aparato de propaganda del régimen estadounidense ha difundido en el orbe la imagen de que Estados Unidos es la víctima mundial del tráfico de estupefacientes, mientras las autoridades de ese país fingen combatirlo. ¿Cómo es que la nación más poderosa del mundo en el plano económico y militar es impotente para derrotar al narcotráfico? La respuesta es clara: el narcotráfico es aliado perfecto de Estados Unidos. El narcotráfico dota al régimen de Estados Unidos de un flexible mecanismo de control interno, da pretextos para presionar a otras naciones, en especial latinoamericanas, y fortalece la economía estadounidense al exportar inflación mediante lavado de dinero. Decomisos ocasionales de narcóticos, arrestos espectaculares de jefes del narcotráfico, tiroteos con muertos, imágenes conmovedoras de jóvenes adictos y robos violentos relacionados con las drogas son solo parte del espectáculo con actores reales montados por la propaganda del régimen de Washington. La delincuencia organizada actual no es más que la cara clandestina del sistema capitalista neoliberal, con su violencia inherente, desbocada, psicópata y sin mediación política que la encubra. Esta rama empresarial es altamente rentable desde el punto de vista económico, tanto financieramente como a partir del hecho de que Estados Unidos es el principal proveedor de armas de los grupos del narco. The Independent daba a conocer en el 2004
que el tráfico de drogas es la tercera mercancía mundial en generación de efectivo tras el petróleo y el tráfico de armas. También la llamada guerra contra el narcotráfico es especialmente funcional una vez desaparecida la Guerra Fría para justificar las tareas represivas del Estado capitalista transnacionalizado y para los planes de dominación estratégica de los centros imperialistas hegemonizados por Estados Unidos. Los estados transnacionalizados se caracterizan por el vaciado de sus tareas sociales y de sus responsabilidades frente a las grandes mayorías de nuestros países y el fortalecimiento de sus afanes de control autoritario de la fuerza de trabajo, la criminalización de las resistencias y de todo tipo de disidencia, incluso las de carácter estrictamente democrático. La única posibilidad de defensa frente a este fenómeno en el mundo indígena, como se muestran los casos de las juntas de buen gobierno zapatista, los nazas de Colombia y la policía comunitaria de Guerrero, Cherán en Michoacán, etcétera, es el fortalecimiento de las autonomías a partir de las cuales se ha logrado controlar, no sin dificultades, la presencia del crimen organizado en los territorios indígenas. Asimismo, desde las páginas de la jornada destacamos las denuncias que hiciera Aldo González, dirigente zapoteco de la Unión de Organizaciones de la Sierra de Juárez, del proyecto México Indígena por geopiratería y estar financiado por la Oficina de Estudios Militares para el Extranjero del Departamento de Defensa de Estados Unidos. En la coordinación del proyecto estaban los profesores de la Universidad de Kansas, Peter Hidalgo y Jerome Dobson, quienes pretendieron acusar a Aldo de ostentar falsamente una representación comunitaria y estar políticamente motivada y hacer cargos sin fundamentos. Pasados 5 años desde que se desató esa controversia y escritos ya numerosos artículos e incluso un libro sobre el caso que recientemente presentó su autora aquí, Oaxaca, Empirismo Militante y Pensamiento Geográfico, podemos constatar que las imputaciones de Aldo tenían razones y bases sólidas. Hoy sabemos que el proyecto México Indígena constituye parte de las conocidas expediciones Bowman, que de manera concisa implicaría la utilización de la geografía para el mapeo de regiones de interés estratégico para Estados Unidos con fines militares, geopolíticos y de beneficio corporativo. Uno de los opuestos teóricos más importantes, la razón de ser de las expediciones Bowman, proviene del teniente coronel Geoffrey Tamares, quien antes de formar parte del proyecto México Indígena como uno de sus analistas principales, contaba con una hoja de servicios muy distinguidos en favor de los esfuerzos contra insurgentes del imperialismo estadounidense en América Latina. Tamares fue entrenado en la Escuela de las Américas del Ejército de su país, macabro centro de enseñanza de torturadores y golpistas en la región, y fungió como agregado militar de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala en 1988 y 1991. Justamente durante el periodo del auge de la Guerra Sucia, caracterizado por terribles masacres contra poblaciones indígenas. También el teniente coronel puso en práctica sus conocimientos especializados en Colombia, hoy, casualidad, donde estuvo realizando trabajos de geografía en el terreno hasta el año 2003, cuando escribe un ensayo publicado por la Oficina de Estudios Militares para el Extranjero con el sugerente título de Mapeando Colombia, Información Geográfica y Estrategia, en el que abiertamente correlaciona sus estudios geográficos con el desarrollo de una contrainsurgencia exitosa. Este experto castrense sostiene como su hipótesis principal de trabajo que la propiedad comunal es la matriz de la criminalidad y de la insurgencia. Es más, en un libro de texto de su autoría titulado Geopropiedad, Asuntos Externos, Seguridad Nacional y Derechos de Propiedad, señala que la posesión informal y no regulada de tierras favorece el uso ilícito y la violencia, y en consecuencia propone la privatización, y cito, como el único camino para el progreso y la seguridad de América Latina. En suma, para este investigador asignado por la Oficina de Estudios Estratégicos a las expediciones Bowman, es fundamental la desaparición de las formas de propiedad colectiva que sustentan los procesos autonómicos de los pueblos indígenas, ya que el poder estratégico, y cito, se convierte en la habilidad de retener y adquirir derechos de propiedad alrededor del mundo. Esta tesis en defensa de la propiedad privada, que resulta clave para entender el interés del Pentágono en la tenencia de la tierra en sus fronteras, así como la participación del teniente coronel Tamares en el proyecto México Indígena y en los esfuerzos explícitamente contrainsurgentes en Colombia como parte de las expediciones Bowman, son ocultadas por Dobson y Hillary en sus refutaciones autocomplacientes y en sus bibliografías.
Ellos se presentan paradójicamente como defensores decididos de los pueblos indígenas, de una geografía al servicio de la paz, y se ufanan de que todos los participantes en el proyecto, autoridades universitarias, ayudantes de investigación y profesores mexicanos en la Universidad de San Luis Potosí, a la Autónoma, estaban al tanto que México Indígena era subvencionado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, testimonio que no favorece en nada ni a dichas autoridades ni a los integrantes del proyecto. Colegios profesionales, facultades, departamentos e investigadores en lo individual optan por un silencio cómodo e incluso se dan casos de abierta adhesión a proyectos tan objetados como México Indígena. El doctor Johnson en el año 2013 recibió más de $3 millones por parte del Departamento de Defensa a través de la iniciativa Minerva, inicio para realizar investigaciones en América Central, así nada más, América Central, con la cooperación académica local, como ocurrió en México con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, donde las autoridades y algunos profesores investigadores optaron participar como asociados subalternos en investigaciones extractivistas con qué importa la fuente de financiamiento, con tal de no quedar fuera de los circuitos de la colonialidad académica realmente existente, visas, estancias sabáticas, revistas indexadas, congresos, en suma, la acumulación primitiva curricular. Por cierto, ningún colegio profesional de antropólogos, geógrafos, sociólogos o psicólogos de nuestro país, tampoco de los economistas, ha organizado una reunión pública o de sus agremiados para debatir en torno a la utilización de Estados Unidos de sus respectivas disciplinas en los quehaceres contrainsurgentes de nuestros territorios o en las guerras y ocupaciones neocoloniales en otros lares. Tampoco parecen preocupados los colegas que otra expedición Bowman esté por iniciarse en un oscuro lugar de nuestra América. En mayo del 2014, un profesor indígena me comunicó, por cierto de la UPN, su preocupación ante lo que parecía ser otra investigación de geopiratería contra insurgente estadounidense en las etnorregiones de la República Hermana. La misiva contenía un documento en archivo adjunto en el que la Universidad de Kansas, en convenio con la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y el Proyecto Indígena, convocaba públicamente a un concurso de trabajo cuyos requisitos eran, además de ser estudiante de la universidad del primero y segundo año, pertenecer a cualquiera de los pueblos indígenas de Honduras, hablar la lengua respectiva, tener reconocido liderazgo en su comunidad y con un conocimiento básico de computación y de recolección de datos. Los interesados debían presentar sus documentos en la Facultad de Humanidades de esa universidad entre el 24 y el 31 de octubre del año pasado. Esto es, los investigadores estadounidenses requerían de asistentes, informantes, lingüistas, operadores de las comunidades indígenas para la recolección de información de una pesquisa ya en marcha, cuyos objetivos, propósitos y fuentes de financiamiento no se especifican en la convocatoria, ni mucho menos han sido consultados a los pueblos y a sus organizaciones. El modus operandi de las expediciones Bowman. Otro colega hondureño me comunicó algunos datos más que confirmaron los temores iniciales. Se trata de una investigación en curso a nivel nacional con el título, esta vez, de municipios indígenas, uso de la tierra y conflictos, tema recurrente de los geógrafos contrainsurgentes, y su objetivo es mapear digitalmente todas las comunidades indígenas de Honduras. La composición del equipo directivo no deja lugar a dudas. A cargo de la investigación se encuentran nuevamente Peter Hillary, el mismo geógrafo cultural que coordinó el proyecto México Indígena, dos geógrafos más cuyos nombres no son proporcionados. No será uno Dobson, quien recordemos acaba de recibir $3 millones para una investigación en América Central, y un antropólogo social que no podía faltar en una expedición Bowman. Hillary es conocido en Honduras por haber trabajado para una agencia alemana de cooperación en los años 90 en la Mixquitia y haber participado en la zonificación de la biosfera del río Plátano, y en opinión de nuestro colega tiene mucha influencia entre las organizaciones indígenas de la Mosquitia, en la medida que ya lo conocen y ha colaborado en el manejo de los recursos naturales. Lo que tal vez no es de dominio público en Honduras son las acusaciones fundadas que en México se han hecho al profesor Hillary por estar financiando recurrentemente por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, específicamente por la Oficina de Estudios Militares Extranjeros con sede en Kansas, llevar a cabo investigaciones consideradas geopiratería y practicar una geografía cultural
con objetivos finalmente contrainsurgente y de beneficio corporativo. Las fuentes en Honduras señalan que ciertos dirigentes indígenas, tahuacas y misquitos, se manifestaron en favor del proyecto y que incluso algunos de ellos fueron invitados en el 2013 a la Universidad de Kansas. El ofrecimiento de trabajo remunerado para estudiantes y profesores de la nación huésped, término usado frecuentemente en los manuales de contrainsurgencia estudiados en el libro de mi autoría que publiqué sobre eso, así como la firma de convenios de colaboración con universidades locales, juegan su papel para el apoyo irrestricto de las intervenciones científicas estadounidenses que encubren una amplia gama de intereses ocultos y que suelen ser muy discretas en cuanto a revelar sus fuentes de financiamiento. A su vez, las autoridades universitarias resultan por lo menos omisas en cuanto a un factor clave de todo este intercambio interinstitucional de cooperación académica y científica. Follow the money, aconsejaba Garganta Profunda a los periodistas que investigaban el Watergate Affair. Si la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en México y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán en Honduras hubieran seguido la pista del dinero, habrían llegado al Pentágono. La otra hipótesis es que estas autoridades estaban al tanto de apoyos económicos de la Oficina de Estudios Militares Extranjeros y que por razones pragmáticas y afinidades ideológicas no tuvieron reparos en continuar manteniendo los intercambios científicos con los geógrafos de la Universidad de Kansas. En esta dirección resulta significativo que en un promocional de la Sociedad de Geógrafos Americanos, SIG, sobre el proyecto México Indígena, como prototipo de las expediciones Bowman, se ostenten los logos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Universidad de Kansas, la Universidad de Carleton, Canadá, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, junto al logo muy visible del Foreign Military Studies Office del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Ver para creerlo. En todo caso, resulta explicable en parte que organizaciones garífunas que han estado denunciando a las expediciones Bowman en su país me comuniquen que sus imputaciones fueron ampliamente ignoradas por las autoridades académicas y gubernamentales, así como por los medios de comunicación hondureños. No es una casualidad que Honduras, país que ha sufrido un cruento golpe de Estado con el apoyo soterrado de Estados Unidos, con un importante movimiento ciudadano indígena negro y popular brutalmente reprimido, con una cauda de muertos, desaparecidos, presos y torturados, y con al menos 8 bases militares estadounidenses y esclaves de inteligencia de ese país en su territorio, sea objeto de una expedición Bowman. Recordemos que los geógrafos contrainsurgentes aparecen en momentos de plena movilización, como por ejemplo en Oaxaca, cuando la Asamblea Popular de los pueblos de Oaxaca estaban en pleno apogeo. Con seguridad, los pueblos de Honduras, como los de México y otras partes de América Latina, sabrán responder a este extractivismo académico imperialista. Gracias. Al cultivo de la amapola o la marihuana en sus tierras, y jóvenes indígenas son reclutados para el transporte de la mercancía por las redes de los cárteles. Paralelamente, con el pretexto del combate contra el narcotráfico, extensas zonas indígenas son víctimas de operativos del ejército en un proceso creciente de militarización, teniendo lugar todo tipo de abusos y violentando sus derechos humanos y los que les corresponden como pueblos originarios. A esto se suman las labores contrainsurgentes de las Fuerzas Armadas en territorios indígenas que acarrean actividades lesivas para los pueblos de 2 actores armados más, grupos paramilitares y guerrilleros. Colombia es un caso ilustrativo de esta situación nacional. En el caso de México han sido denunciados grupos del narco operando en zonas indígenas, con mayor frecuencia en Michoacán, Jalisco, Sonora, Guerrero, Durango, Chihuahua, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, y en las cárceles de estos estados se registran centenares de presos indígenas acusados por delitos contra la salud. Incluso se ha externado especial preocupación por índices de drogadicción creciente entre los propios pueblos, como en el caso de los rarámuris en Chihuahua. Se calcula que alrededor
de 50,000 indígenas han sido víctimas de las redes del narco en al menos 60 comunidades del país. Así, se criminaliza a los pueblos indios y en muchas regiones de nuestros países la lucha contra el narcotráfico encumbre una gran variedad de extorsiones e injusticias adicionales, en la que los indígenas se encuentran entre tres fuegos: militares, narcoparamilitares y guerrilleros. La etnia Nasa, en el norte del departamento del Cauca, por ejemplo, se ha visto forzada a poner en práctica una ordenanza para que su guardia indígena, armada solo con sus bastones adornados con colores vivos para ser vistos a larga distancia, expulse a los narcotraficantes de su territorio, dentro del cual operan las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, organización con la cual también han negociado los NASA el cese del reclutamiento de sus jóvenes. En otros territorios colombianos se han dado desplazamiento de miles de indígenas huyendo del enfrentamiento entre el ejército y narcoparamilitares con guerrillas de las FARC y del Ejército de Liberación. Traigo un texto preparado que se titula Pueblos indígenas en la mira del narcotráfico y la contrainsurgencia. La territorialidad, los recursos naturales, la integridad física y cultural, sus formas de organización colectiva de los pueblos indígenas en América Latina y en México en particular, son sitiados sistemática y permanentemente por las corporaciones del capitalismo neoliberal, dentro de las cuales incluyo al narcotráfico, y por las estrategias contrainsurgentes del imperialismo estadounidense. En este trabajo analizaré estas dos amenazas que se ciernen sobre el mundo indígena. El narcotráfico. Ante el desempleo generalizado en el mundo rural, la debacle del campo provocado en parte por los tratados de libre comercio que benefician a Estados Unidos y condenan a la miseria y al éxodo a los campesinos, muchas comunidades son penetradas por el crimen organizado para forzarlas o inducirlas